En este vídeo os voy a hacer un resumen de la teoría que no visteis conmigo y se corresponde con la parte de circunferencias y elipses. Lo primero que hay que tener en cuenta en este tema, que se llama lugares geométricos, es que lo que estamos viendo es lugares geométricos. ¿Qué era un lugar geométrico? Pues un lugar geométrico era un espacio que construían unos puntos que cumplían una condición. Es decir, cuando hablamos de lugares geométricos, hablamos de los lugares que construyen los puntos que cumplen una condición. Entonces, ahora vamos a ver, bueno, en esta parte se vería la circunferencia y la elipse. Entonces, la circunferencia y la elipse son lugares geométricos. Esos lugares geométricos, como he dicho, necesitan ser definidos a través de una condición. Entonces, nos preguntamos, ¿la circunferencia y la elipse qué condición cumplen? Pues la circunferencia, si la dibujamos así, la circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos que cumplen que su distancia al centro es R. Es decir, que todos los puntos que yo me coja de una circunferencia van a cumplir que si yo calculo la distancia de ese punto al centro, va a ser siempre una constante. Y esa constante la llamamos R, que es el radio. Luego, la condición de este lugar geométrico es que la distancia de el centro a mi punto, la distancia de mi punto al centro, que es lo mismo, va a ser R. Luego, la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que cumplen esta condición. ¿Qué pasa con la elipse? Bueno, en la elipse os voy a dejar un vídeo enlazado en Teams que explica muy bien cómo se construye la elipse. Entonces yo os recomiendo que lo veáis. Pero básicamente la elipse es el lugar geométrico, si lo miramos con el dibujo, la elipse es el lugar geométrico de todos los puntos que cumplen que si calculo la distancia de mi punto a un foco y la distancia de mi punto a ese foco, esa distancia sumada es siempre una constante y es siempre la misma constante. Es decir, esta distancia de aquí más esta distancia de aquí es una constante que vamos a llamar 2c. Vale, luego esta es la condición que cumplen. Así, resumiendo lo que acabamos de ver. Lugares geométricos. Vamos a ver dos lugares geométricos, la circunferencia y la elipse. La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que cumplen esta condición. Y la elipse es el lugar geométrico de los puntos que cumplen esta condición. Más cosas de cada una de ellas. Vamos a ver cómo es la ecuación de cada una. Vale, ecuación de la circunferencia. Pues tenemos, por un lado, la ecuación de la circunferencia centrada en el 0, 0, que sería esta, donde el centro de esta circunferencia, como he dicho, es el 0, 0, y el radio, que está al cuadrado, y el radio sería R. Esta sería la circunferencia centrada en el 0, 0. La circunferencia que no está centrada en el 0, 0, pues tendría esta ecuación. Esta circunferencia está centrada en el AB,
serían estos numeritos de aquí, cuidado siempre con el menos, y tendría radio R. Y luego tenemos una ecuación que se llama ecuación general, y que surge de desarrollar esta de aquí, es decir, si hacemos esta identidad notable y esta identidad notable y la desarrollamos, surge la ecuación general, que es x al cuadrado más y al cuadrado más mx más ni más p igual a 0. Aquí el centro es menos m entre 2 y menos n entre 2. Y el radio es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado menos p. Vale, luego estas son las ecuaciones, las posibles ecuaciones de una circunferencia. Vamos con las posibles ecuaciones de una elipse. Voy a hacer esto un poquito más pequeño para que me quepa. Vale, posibles ecuaciones de una elipse. Pues tenemos igual la centrada en el 0, 0, que sería x al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado igual a r, o sea, igual a 1. Vale, que esta estaría centrada en el 0, 0. Y tenemos la que no está centrada en el 0, 0, que sería esta de aquí. Esta estaría centrada en mn. Vale, de aquí es necesario primero darse cuenta de que la elipse siempre tiene aquí un 1, ¿vale? Eso es muy importante, y que para crear esta ecuación vamos a necesitar siempre a y b. Entonces tenemos que saber quién es a y b. Si nos vamos al libro, aquí tenemos un dibujo de las posibles formas que puede tener mi elipse. Entonces, estas serían las formas que tiene la elipse si está centrada en el 0, 0, que puede tener los focos en el eje X, es decir, tenerlos en, justo en la línea horizontal, o tenerlos en el eje Y, justo en la línea vertical. Entonces, ¿qué es A? Pues A, como veis, es la distancia que hay entre el centro y este puntito de aquí, que es A. Voy a dibujarlo mejor. Entonces necesitamos saber, dado una elipse, qué es A y qué es B. Esto hay que tener claro, hay que tenerlo claro porque depende de cada uno de los problemas, vamos a tener que utilizar esas medidas que cumple solo la elipse. Entonces, si estos son los focos, el foco 1 y el foco 2, y esto es el punto A1, A2, B1, B2, y esto es el centro, que voy a llamar con esta C especial. Vale, esto de aquí es C. Luego, de aquí a aquí es 2C. Esto de aquí, esta distancia de aquí, es A. Luego, la distancia que hay entre A1 y A2 es 2A, ¿no? Esto de aquí. Esto de aquí es 2A. Y B es la distancia que hay de aquí a aquí. Es decir, esto es B. Luego, la distancia que hay entre este punto y este, es decir, esta distancia, es 2B. La distancia entre B1 y B2 es 2B. Y aquí no hemos puesto que la distancia entre
el foco 1 y el foco 2 es 2C. Vale, esto hay que saberlo muy bien, porque si nos dan los focos, por ejemplo, ya sabemos que podemos sacar la C. Si nos dan estos puntos de aquí, ya sabemos que podemos sacar A. Si nos dan estos puntos de aquí, sabemos que podemos sacar B. Luego es muy importante tener en cuenta estas tres relaciones. ¿Qué más relaciones tenemos que tener en cuenta? Pues la excentricidad. ¿Qué es la excentricidad? La excentricidad es cómo de achatada está mi elipse. Luego, ¿cómo me diría en esta elipse cómo de achatada está? Pues tengo que mirar la relación que existe. Voy a coger otro color. La relación que existe entre esta distancia de aquí y esta distancia de aquí. Entonces tengo que mirar la relación que existe entre A y C. Para medir la relación que existe entre dos valores, simplemente tengo que dividirlos. Luego aquí en este caso la excentricidad es C entre A. Así mido lo achatada que está. Mido esta distancia, qué relación hay entre esta distancia y esta de aquí. En el caso de que la elipse estuviese así, con este color no, así, entonces tendríamos, si los focos están aquí, foco 1, foco 2, esto sería C, esto sería B, esta distancia de aquí sería B, y esta distancia de aquí sería A. Luego, ¿cómo mido aquí la excentricidad? Que es lo que os pusieron en el examen. Si los focos están en el eje Y, pues tendré que calcular la relación que existe entre este valor y este. Luego tendré que calcular, la excentricidad aquí es la relación que hay entre C y B. ¿Vale? Es simplemente dibujarlo y encontrarle el sentido. ¿Vale? Es lo único que cambia, la excentricidad. Y solo hay que fijarse qué es lo que tengo que tomar. Y la excentricidad me dice lo achatada que está mi función. Entonces, cuanto más cerca estén C y B, más se parecerá a una circunferencia. Esto aquí en el libro lo explican muy bien. Aquí dice, si la excentricidad es pequeña, cercana a 0, la elipse se parece a una circunferencia. Y si es grande, cercana a 1, estará muy achatada. ¿Vale? Eso nos ayuda a saber qué forma tiene nuestra elipse. Vale, entonces, recuerdo aquí, para calcular, para escribir la ecuación de una elipse, está claro que necesitamos A y B. Y esta no necesitamos nada más porque el caso del centro en M y N no lo hemos estudiado con suficiente profundidad. Entonces, normalmente os pediremos esta de aquí. Entonces, ¿qué necesitaremos siempre para calcular la ecuación de la elipse centrada en el 0, 0? Pues el A y el B. Entonces, el A y el B normalmente no nos lo darán, entonces la tendremos que sacar con estas condiciones. Con estas de aquí. Con estas, con la excentricidad y con, por supuesto, la relación fundamental. La relación fundamental en el caso de tener los focos en el eje X es A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Esto lo sabemos por Pitágoras y no hace falta ni que la memoricemos, porque con que sepamos hacer el dibujo, ya sabemos cuál es el triángulo que forma cada dibujo y sabremos cómo aplicar Pitágoras en cada caso. Entonces, con saber hacer el dibujo, ya sabríamos cuál es la relación fundamental en cada caso. En este caso, la relación fundamental
es b al cuadrado igual a al cuadrado más c al cuadrado. Entonces, recapitulo. Hemos dicho que vamos a estudiar dos lugares geométricos, la circunferencia y la elipse. La circunferencia es el lugar geométrico que cumple que la distancia de cualquier punto al centro es r, y la elipse es el lugar geométrico de los puntos que cumplen que la distancia de esos puntos al foco 1 más la distancia de esos puntos al foco 2 es una constante y concretamente es 2c. La ecuación de la circunferencia, pues tenemos tres posibilidades. Si está centrada en el 0, 0, tiene esta forma. Si está centrada en otro punto que no sea el 0, 0, tiene esta forma. Y una forma extra de escribir una circunferencia es la ecuación general. Igual que para las rectas teníamos un montón de formas de escribir la ecuación, en la circunferencia pasa lo mismo. Hay una ecuación específica que se llama la ecuación general y está escrita así. Esta ecuación se deduce de esta. Realizar las identidades notables que aparecen aquí. Y esta está centrada en, hay que aprenderse estas formulitas, en el menos m2 menos n2 y el radio es este de aquí. La elipse tiene, si está centrada en el 0, 0, tiene esta ecuación, y si está centrada en el mn, tiene esta ecuación. Muy importante saber hacer un esbozo, es decir, un dibujo a ojo de las elipses con las que estamos trabajando. Saber esta relación y esta. Y saber que dependiendo de si están los focos en el eje X o en el eje Y, tenemos esta relación fundamental y esta excentricidad, o esta relación fundamental y esta excentricidad. ¿De acuerdo? Vamos a borrar las flechitas. Vale. Más cosas, vale, pues ya habríamos acabado con qué es una circunferencia, qué es una elipse, y lo último que tenemos que ver es las posiciones relativas que se ven en este tema concreto. Entonces, vemos ahora posiciones relativas. Vale, ¿qué posiciones relativas vamos a ver? Pues vamos a ver posición relativa entre recta y circunferencia. La dibujo así. Y posición relativa entre circunferencia y circunferencia. Vale, posición relativa entre recta y circunferencia. Pues hay tres casos. Vamos a dibujar aquí tres circunferencias. Vale, hay tres casos. O bien la recta corta, le voy a hacer más así, corta a la circunferencia, o bien la recta es tangente, es decir, corta solo en un punto, así como en el ras. Ahí. O bien es exterior. Vale, entonces aquí diremos que la posición es que la circunferencia y la recta son secantes. En este caso serán tangentes. Y en este caso la recta será exterior. Más cosas. Si nos fijamos, si yo dibujo aquí el centro de la circunferencia, ¿vale? Bueno, antes de eso, puntos de corte. Vale. Puntos de corte. ¿Cómo se sacarán los puntos de corte entre la recta y la circunferencia? Pues nada, se realiza un sistema. Aquí se pone la ecuación de la recta, aquí se pone la ecuación de la circunferencia, aquí se pone la ecuación de la recta y se resuelve. Resolver sistema. Entonces, en el caso de secantes nos van a dar dos soluciones. En el caso de tangentes, una solución, ¿no? Aquí dos soluciones, este punto y este. Aquí una solución, este punto. Y aquí cero soluciones porque no tienen puntos de corte. Más cosas. Si nos damos cuenta, eso. Si nos damos cuenta, si escribimos aquí
este puntito que es el centro. Repito, si nos damos cuenta, ahora sí. Si yo calculo la distancia de este punto del centro a la recta, en este caso va a ser menor que el radio, ¿no? Luego aquí, todo el rato es dibujar. Luego aquí, la distancia entre el centro y la recta R va a ser menor, estrictamente menor que el radio. En este caso, va a ser exactamente el radio. Es decir, en este caso, la distancia desde el centro a la recta R va a ser exactamente igual que el radio. En este caso, ¿qué pasará? Pues que la distancia entre el centro y la recta, ¿veis? Va a ser mayor. Luego aquí la distancia entre el centro y mi recta es mayor que R. Entonces, tenemos dos formas de conocer la posición relativa entre una recta y una circunferencia. La primera, hallar puntos de corte. Si tienen dos soluciones, es secante. Si tiene una solución, es tangente. Si el sistema no tiene solución, entonces es exterior. ¿Qué otra forma tenemos de calcular la posición relativa entre recta y circunferencia? Pues calcular la distancia que hay entre el centro y el radio. Entonces, si la distancia que hay entre el centro y el radio es menor que R, pues entonces es secante. Si la distancia que hay entre el centro y el radio es igual a R, tangente. Mayor que R, exterior. Luego repito, hay dos formas de calcular la posición relativa entre recta y circunferencia. Puntos de corte o distancia entre el centro y radio. Ya está, no hay que saber nada más sobre esto. Pues vamos ahora a la posición relativa entre circunferencia y circunferencia. Voy a ponerlo así. Vale. Así como una tablita, para que lo veáis mejor. Distancia entre centro y radio. Vale. Posición relativa entre circunferencia y circunferencia. La voy a poner por acá. Vale, en este caso, ¿qué necesitamos? Bueno, en este caso hay un montón de posibilidades que no voy a dibujar porque tenéis aquí un maravilloso dibujo aquí de cada una de ellas. Aquí, entonces tenéis que memorizar esto, que es muy intuitivo porque si lo dibujáis vais sabiendo qué cumple cada una de las cosas. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular la posición relativa entre dos circunferencias? Pues como veis, los radios, los centros y la distancia que hay entre los centros. Luego lo escribimos aquí. ¿Qué necesitamos? Pues en primer lugar, los centros. En segundo lugar, los radios, R1 y R2. Y en tercer lugar, la distancia que hay entre el centro 1 y el centro 2. Y de aquí ya entonces analizaremos en qué posición están. Vale, hago un dibujo de todos los posibles. Por ejemplo, voy a dibujar aquí mejor. Si tengo este caso. Entonces, yo calculo los centros, ¿no? Este centro y este centro. Ahora calculo los radios. R1 y R2. Vale, lo vamos a poner así mejor, que se entiende mejor. R1, R2. Y luego calculo por último la distancia que hay entre este centro y esta distancia. Centro 1 y centro 2. Entonces, veis claro que esta distancia que he dibujado en morado,
que voy a llamar D, es más grande que la suma de los radios. Luego, en este caso, las circunferencias vemos claramente que no se cortan, ¿vale? Luego estaríamos en este caso, en que son exteriores. Y así con todas, ¿vale? No voy a desarrollar cada una de ellas porque están muy bien explicadas en el libro, en este cuadrito. Y yo no lo podría hacer mejor. Y ya está, no necesitamos nada más. Entonces, os dejo este resumen y en el siguiente vídeo hago ejercicios de circunferencias, de elipses y ya estaría. ¿Vale? Pues nada, adiós.